Bueno, entonces vamos a seguir. Vimos este video, espero que se haya oído y se haya entendido. Hablaba de que el video, los señores, de que después de la invasión a Polonia, al principio quedó en un estado estático, como que no había estallado así la guerra en sí, como no fue así algo demasiado rápido, algo que se desarrollara velozmente. Dicen hasta el grado que dicen que las tropas francesas sí estaban ahí en la frontera casi preparadas para invadir, pero que estaban muy relajadas, hasta el grado de que los soldados testimonios de soldados franceses jugando fútbol y así, y muy relajados, como que no se veía, ¿no? Ese ambiente como nos lo pintan a veces. En esos primeros días no era así. Entonces, pero ya después ya hubo ciertos bombardeos, sí, por ejemplo, de Inglaterra a ciudades alemanas, de Alemania, derribando buques ingleses. Decían por ahí la historia, ¿no? De un submarino que de hecho no era avanzado, pero que pudo adentrarse en la flota inglesa y derribar un buque inglés muy importante. Y dicen, ¿no? Cuenta la anécdota que este submarino, de hecho, no era avanzado y aún así pudo adentrarse, ¿no? Es que sí, quieran o no, los alemanes sí, por eso es que les costó trabajo a Estados Unidos y a los demás vencerlos, porque sí, Alemania era muy fuerte, era muy estratégica. Bueno, entonces, y desde el principio Estados Unidos sí había entrado a la guerra porque le proveía de armamento al Reino Unido y también cuando ya entró Francia, pues a Francia. Pero sí, a Estados Unidos sí entró desde el principio con proveyendo el armamento para sus aliados, lo que es Reino Unido, ¿no? Entonces sí, ya había entrado a la guerra. En Estados Unidos no en sí no entró en el 41. Bueno, eso lo vamos a ver, pero sí ya había entrado desde el principio, proveyendo armamento. Bueno, bueno, ya el video siguió hablando sobre una expedición, ¿no? De Alemania, para invadir, ¿no? Los países del norte, lo que es Noruega, ¿no? Y también incluso habla de Dinamarca, de que en sí Dinamarca no fue invadido. Nada más como veían que no era hostil, los alemanes nada más entraron y llegaron como que al palacio de gobierno, digamos, y dijeron que, bueno, que esto es nuestro, pero no vamos a hacer nada, no es territorio nuestro, solamente vamos a pasar transitoriamente, porque Dinamarca está en nuestro paso, pero no lo vamos a invadir, no les vamos a hacer daño. Entonces sí, cuentan eso, entonces no eran tan sanguinarios, ¿no? Los nazis. En Dinamarca dicen que nada más pasaban, que dijeron que no iban a hacer nada, porque bueno, les quedaba de paso. Bueno, entonces, digo, al principio quizás no eran sanguinarios, ya después pasó, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que hayan leído en otra parte? Digo, está bien, todo esto da para mucho más. Hasta hay gente que se doctora en esto, en estos temas de la Segunda Guerra, que se especializa, ¿no? Entonces, ¿dudas, comentarios, aportaciones? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces continuemos. Ya después, ya desarrollándose la guerra, el 7 de diciembre de 1941, oficialmente, porque ya dije, ya lo había dicho, Estados Unidos en sí entró a la guerra desde el principio, porque le proveía de armamento a Inglaterra, al Reino Unido. Actualmente, si hay un conflicto según el derecho internacional, si hay un conflicto entre dos países, si un país le provee de armamento a otro país, entonces ya significa que ese país entra en el conflicto, ya es algo oficialmente, legalmente. Si un país le provee de armamento a otro país, oficialmente ya entra en la guerra, en el conflicto.
Entonces, pero sí, antes todos estos comentarios fueron desclasificados con el pasar de los años. Todo esto no se hablaba en ese entonces. Entonces todo esto se fue desclasificando con el paso de los años, en las primeras décadas y ya después en este nuevo milenio. Entonces el 7 de diciembre de 1941, oficialmente Estados Unidos entra a la guerra debido o a causa del bombardeo a Pearl Harbor por Japón. Entonces ahí, oficialmente Estados Unidos entra a la guerra. Pero como dije, ya había entrado porque proveía de armamento a sus aliados. Ah, bueno, copien, eso es importante. Y no significa que Estados Unidos sea el buenito. Vamos a hacer varios comentarios en la próxima clase. Voy a ver si no le dedico otra clase a esto de la Segunda Guerra o la próxima clase ya discutimos el final, ¿no? El fin de la Segunda Guerra. Ah, bueno, entonces, copien esto. Pero sí hay varias cuestiones que hay que discutir. Aquí, como dije, nadie es el bueno, nadie fue el héroe de la historia, nadie. Ninguno es el bueno y ninguno es el malo. Ah, bueno, Japón, recordemos que era aliado de Alemania y de Italia. Eran la triple alianza, Alemania, Italia y Japón. Y ya los aliados que fueron Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética contra, contra ellos tres. Ah, bueno, después sí, México entró en la Segunda Guerra, pero bueno, eso lo vamos a discutir después. Ah, bueno, entonces voy a aclarar que al principio, Estados Unidos, el pueblo estadounidense, no quería entrar a la guerra con Alemania, sino quizás solamente con Japón. Es decir, ya se barajeaba desde el principio que Estados Unidos entrara con soldados, con hombres, con buques de guerra a la guerra, pero se frenaba porque la población no quería. Incluso el presidente no quería entrar a la guerra. Quizás a lo mucho con Japón por el bombardeo después, pero no en sí entrar de lleno a la guerra con Alemania o con Italia. Y aquí lo dice este historiador, Salvador Borrego. Dice, una de las razones era esta, entre el pueblo norteamericano, en ese entonces, hace 100 años, amante de la libertad, creyente, es decir, que tenía religión, creía en Dios, respetuoso de la vida humana, bueno, al menos hace 100 años, y el régimen sanguinario ateísta de Moscú. Digo, esto no es que alabe a Estados Unidos, este es un autor mexicano, pero sí le reconoce que hace 100 años el pueblo norteamericano al menos tenía más religiosidad, tenía su religión, y dice que eso le hacía ser, bueno, respetuoso de la vida humana. Pero por el otro lado, el régimen dice sanguinario y ateísta de Moscú. Es decir, ya lo hemos dicho varias veces, la Unión Soviética ejercía una opresión demasiado sanguinaria sobre su pueblo. Entre el pueblo estadounidense y el régimen de la Unión Soviética no existía, dice, ningún punto de contacto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se aliaron los estadounidenses o el presidente, ignorando lo que quería su pueblo? ¿Por qué se alió con la Unión Soviética? Ah, aquí lo dice, porque fueron influenciados por magnates, banqueros y líderes de la bolsa de valores, empresarios y gente influyente que, que presionó al presidente para aliarse con la Unión Soviética. Es decir, bien Estados Unidos pudo haber nada más hecho la guerra con Japón, solamente por haberlo bombardeado,
pero Estados Unidos ya después se fue, ¿no? Con todos contra Alemania e Italia. Entonces, entre estos personajes influyentes que presionaron al presidente, al mismo presidente, eran, aquí lo dice, Bernard M. Baruch, luego el secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, James P. Barbour, dueño del Banco Internacional, como les dije, un grupo de banqueros, de magnates de la bolsa de valores, empresarios, que les convenía que Alemania fuera destruida. Como les dije, no es aquí que haya buenos y malos, simplemente hay intereses. A este grupo de personas les convenía que Alemania fuese destruida. Eh, ya había pasado en la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Ya había pasado, que les había comentado por un video que les pasé y por otros libros que les expuse aquí en la pantalla, que en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos entró a la guerra, a la Primera Guerra, porque quería expandir su influencia del dólar, porque estos banqueros le habían prestado mucho dinero al Reino Unido y a Francia para hacer la guerra en la Primera Guerra Mundial contra también Alemania, el Imperio Otomano y ¿quién más estuvo? Y el Imperio Austrohúngaro. Entonces, como estos banqueros querían asegurar que les pagaran estos países, Inglaterra y Francia, entonces les convenía que ganaran la guerra, porque si perdían, no les iban a pagar, no les iban a devolver los préstamos. Entonces, a esos banqueros les convenía que ganaran en la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, Francia y los demás países. Y algo así pasó, volvió a pasar en la Segunda Guerra estos intereses de banqueros, sí, les habían prestado mucho dinero a los países que le hacían la guerra a Alemania, a Inglaterra, a Francia, a Noruega, etcétera, a la Unión Soviética incluso, de manera secreta, les pasaban préstamos, les daban recursos. Siempre fue así, a la Unión Soviética, la banca de Estados Unidos, bueno, de Nueva York, le apoyaba a la Unión Soviética y muchos historiadores lo han expuesto, que sí, que la Unión Soviética recibía al principio, bueno, los bolcheviques, apoyo financiero de Nueva York, bueno, de banqueros de Nueva York. Entonces sí, otra vez se repitió la historia. Estos banqueros y empresarios les convenía que Alemania fuese destruida, que perdiera la guerra. Entonces presionaron al presidente en ese entonces, Roosevelt, para que entrara completamente, totalmente a la guerra, no solamente contra Japón, sino contra, ¿cómo se dice? Alemania e Italia. Uno de sus principales influyentes, aquí lo menciona, es Harry Hopkins. Dice que era la segunda persona individual que de hecho dominó en los Estados Unidos durante el más crítico periodo de guerra. Entonces mencionan a esta persona, Hopkins, como uno de los principales influyentes del presidente. Casi que pues sí, lo influía mucho, le hacía mucho caso. Casi al grado que dicen que dominó, que casi dominó en los Estados Unidos en lugar del presidente. Dice, no vacilaba en aprovechar su íntimo contacto con el presidente para favorecer sus intereses propios o los de las instituciones con las que tenía personal relación. Ya lo dije, ¿no? Banqueros, empresarios, etcétera. Más que nada banqueros. Hawkins fue el hombre que gozó de la máxima confianza de Franklin Delano Roosevelt. Por espacio de varios años fue los ojos y oídos y las piernas del presidente, todo prácticamente. El instrumento casi anónimo de la voluntad de Roosevelt. Entonces sí, fue casi lo que decía él, lo hacía el presidente. Por influencia, quizás le tenía mucha confianza. O presión por parte del grupo que representaba. Entonces sí, eh, no todo, la historia no es nada más de los presidentes que tomaban, así como en las películas, ¿no? Que nos lo ponen, que el presidente tomó la decisión y así lo ponen muy heroico, ¿no? Vamos a invadir a Alemania o cuando le llega la notificación en la película de Pearl Harbor. Digo, no las recomiendo, no recomiendo ninguna película de la Segunda Guerra porque están muy manipuladas, pero hace años cuando yo iba en secundaria, que me acuerdo que la vi, sí, yo me acuerdo que muy así heroico le llegó la notificación de la invasión de Japón y lo sacan muy heroico, y ya que toma la decisión de entrar a la guerra. Pero no es así. Tienen mucha gente detrás de ellos que los influencia, que les asesora
y hasta quizás los puede manipular por su poder económico. Es la banca, esa banca que representaban estas personas, o esta persona, Hopkins, manejan unas cantidades de dinero que nosotros ni nos imaginamos. Son cantidades enormes de dinero. Sigue diciendo, su influencia llegó a ser tan decisiva en asuntos capitales que el general Marshall le confesó a Sherwood que que su nombramiento de secretario de Estado se lo debía a Harry Hopkins. Es decir, que él, casi este señor Harry Hopkins, nombraba a los funcionarios de gobierno. Casi este personaje, dice Harry Hopkins, fue el que nombró a este secretario de Estado y casi no Roosevelt. Otro escritor norteamericano de ese país, John T. Flynn, revela lo siguiente en El mito de Roosevelt. Dice, Roosevelt compró al pueblo norteamericano con el dinero del propio pueblo y ganó las elecciones. Pues algo de lo que vemos ahora, que los partidos políticos compran al pueblo, ya sea por convencimiento, por su palabra, o por o quizás sí, por un poco corrupción, pues con el dinero del mismo pueblo. Entonces, sí, esto siempre ha sucedido y en todos los países, también en Estados Unidos. Dice, tengo 4 millones de hombres, decía Hopkins, este señor del que hablan, que influía mucho en el presidente. Pero por amor de Dios, no me pidas que te diga en qué trabajan. Entonces, sí, siempre la política se maneja de manera muy, pues sí, espuria, muy, en ocasiones oscura. Bueno, pues sí, con cosas que lo veríamos con malos ojos, con quizás acciones que veríamos quizás deshonestas o criminales. Por eso le dice que este señor, tengo 4 millones de hombres, pero por amor de Dios, no me pidas que te diga en qué trabajan. Y sigue diciendo, Hopkins fue el instrumento principal de Roosevelt en esta grandiosa empresa de derroche, bueno, y sí, de corrupción. Él organizó el sistema de las limosnas con dinero público, de tal manera hechas que los subsidios solo les tocaba a los demócratas. Ven algo de lo que se habla hoy en día, eh, que hacían los presidentes anteriores, etcétera, quien sea, ¿no? Que eso se ha manejado, que se manejan los apoyos sociales para que solamente les llegue a los de un partido. Entonces, para comprar votos, ¿no? Entonces, esto surgió quizás en Estados Unidos, este sistema, ¿no? Y ya después en México le copiaron, ¿no? De todos los partidos, surge esto. A los fieles de Roosevelt que votaban por él, pues sí, a los que iban a votar por él. Hopkins se instaló lo que llaman, ¿no? Ahora las despensas, ¿no? O hace años las despensas. Hopkins se instaló en la Casa Blanca como favorito oficial y fue después de Roosevelt el hombre más poderoso de los Estados Unidos. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque es lo que dice aquí arriba, que él influyó en la entrada mucho de Estados Unidos en la guerra y en decisiones que más tarde tomaría el presidente, ¿no? Para la guerra, para con la guerra. Dice, según Sherwood, Roosevelt pasaba temporadas, es decir, mucho tiempo en la Casa Blanca, con su consejero Bernard M. Baruch, conocido como el estadista número uno. Miren, los que han tenido ya clase conmigo, los que estuvieron en la clase pasada, ya les había hablado de Bernard M. Baruch, ¿no? Incluso estos señores que puse del video, ya lo habían mencionado en otro video que les puse, de la Primera Guerra Mundial. Es que miren, este señor Bernard M. Baruch era muy influyente porque era de la banca e influía en las decisiones de los políticos. Entonces, influyó mucho en la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y estamos viendo que otra vez influyó en la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, siempre hay que ver eso, hay que ver los personajes. Hay personajes que van influyendo siempre, que siempre se manejan en aquí lo dice este autor, era consejero de presidentes desde la época de Woodrow Wilson. Otra vez, ¿quién fue Woodrow Wilson? El presidente de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, sí, siempre casi las mismas personas se quedan influenciando en el gobierno. Igual en México, si ustedes ponen atención en las personas que trabajan en gobierno, hay ciertas personas
que siempre están, sin importar el partido que esté gobernando. Hay personas que siempre están ahí y esas personas son las que realmente tienen poder, que tienen influencia. Entonces, esa es una forma. Igual en Estados Unidos. En Estados Unidos hay personas que siempre, siempre están, sin importar qué partido o qué presidente esté. Entonces, es una forma de identificar quiénes son los que tienen influencias, quiénes son los que influyen en las decisiones del país. Bueno, después, aquí lo mismo, este autor se lo dice, y yo se los había puesto de otros libros, ¿no? De este personaje, Baruch. Henry Ford, el de los autos Ford, en su libro también lo menciona este hombre. Entonces, no es solo un historiador el que lo menciona, sino son varios. Incluso Henry Ford, el de los autos Ford, en un libro que tiene, él menciona a este hombre, Baruch, Bernard M. Baruch. Después de la Primera Guerra Mundial, se le acusó a Baruch de haber influido ilegalmente para que el país entrara en la guerra, pero la investigación no prosperó. Y otra vez, ya estaba influyendo. Entonces, vemos que sí, que hay demasiadas personas detrás de los eventos históricos. No solamente son los presidentes, ¿sí lo grabo? No solamente son los presidentes o los generales, los militares, sino también hay sectores, como vimos, de la banca, más de que nada de la banca, y sí, empresarios. Por ahí también se mencionaba en la de la Revolución Rusa a Rockefeller. Entonces, sí, hay mucho, hay que estudiar bastante. Cuando ustedes estudian y si les interesa la historia, hay que leer mucho porque hay demasiado detrás. No es nada más que se declaró la guerra, ganó el bueno y perdió el malo. No, eso no debe ser así. Entonces, dudas, comentarios hasta acá.